Muy buenos días a todos. En estos últimos meses, en dos ocasiones, hemos visto el capítulo 26 de Ezequiel. Una vez fue en julio, una vez fue en agosto. Y hoy veremos un poquito el capítulo 27. En la primera predicación sobre Ezequiel 26 vimos, analizando la historia, fue un mensaje con muchos datos históricos. Vimos cómo se cumplió una profecía dada por Dios contra una ciudad en concreto. La ciudad de Tiro se había enaltecido mucho y además se había alegrado de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios en el 586 a.C. Y Dios anunció a través del profeta Ezequiel que iba a destruir la ciudad. Y lo que vimos fue cómo se cumplió esa profecía en el transcurso de los siglos siguientes. Luego, en un segundo mensaje, hace ya no tantas semanas, en agosto, dejando un poquito de lado la cuestión histórica, estuvimos meditando sobre algunas lecciones prácticas que se desprendían del capítulo 26. Vimos esencialmente que el pecado es pecado y que todo pecado, en definitiva, es ofensa contra Dios. Y en relación al pecado de Tiro, estuvimos hablando que cualquier pecado, por pequeño que nos pueda parecer, implica ofender a Dios y por tanto desencadena la acción del juicio de Dios. ¿Qué es lo que veremos hoy? Pues me gustaría, con la ayuda de Dios, pasar al capítulo siguiente, que es el 27, y ver qué podemos aprender en relación al mismo tema, que es el juicio de Dios contra la ciudad de Tiro. Y no será una predicación muy larga. Hoy tenemos Cena del Señor, luego tenemos también Asamblea de Iglesia. Pero sí que quiero que veamos un poquito por encima, no vamos a profundizar demasiado, pero que veamos un poquito algunas cuestiones de este capítulo 27 que hemos leído. Aunque para las personas que no estuvieron en esos dos domingos de julio y de agosto, sí que quiero resumir durante estos primeros 5 o 10 minutos lo más básico de lo que estuvimos viendo, para que se entienda el contexto de lo que vamos a ver hoy. Y también para los que sí estuvieron, pues que podemos recordar un poquito lo esencial de aquellos dos mensajes. Por tanto, resumiendo lo que vimos hace unas semanas, dijimos que Ezequiel es un texto en ocasiones complejo, porque contiene bastante simbolismo. En la parte central del libro de Ezequiel, Dios avisa a una serie de naciones de que les va a castigar por sus maldades contra Israel. Y entre esos juicios de Dios destaca de forma importante la profecía contra la ciudad de Tiro. Ocupa los capítulos 26, 27 y 28. Si os fijáis en la Reina Valera del 60 hay un título al principio del 26, profecía contra Tiro, y ya no hay más títulos hasta casi el final del 28. Es todo el mismo tema. Pero bueno, hasta ahora solo hemos visto el 26, y el capítulo 26 básicamente lo que tenemos es que Dios les dice a los tirios a través del profeta Ezequiel que les ha llegado la hora y que los va a destruir como ciudad. Y generalmente la profecía de Ezequiel 26 está datada en los años 587-586 a.C. Tiro, para los que no lo sepan, era una ciudad de Fenicia, una región que estaba al norte de Israel antiguamente, corresponde a lo que hoy sería mayoritariamente el Líbano. Y lo que era la antigua Fenicia era una franja costera de unos 300 kilómetros con diferentes ciudades costeras. Y de todas esas ciudades la más importante fue Tiro, fue la que más prosperó y además fundó colonias en diferentes lugares del Mediterráneo porque le fue muy bien. Y algunas de esas colonias hoy en día son ciudades que conocemos perfectamente: Cádiz en Andalucía, Cartagena, Murcia y también muy cerca de aquí la ciudad de Ibiza. ¿Qué sucedió? Pues
que la palabra de Dios profetizada a través de Ezequiel se cumplió, y la que fue posiblemente la ciudad más lujosa y más próspera de la antigüedad fue reducida a las cenizas, fue destruida. La antigua ciudad-estado de Tiro fue totalmente liquidada. Eso es lo que estuvimos viendo, y el significado de todo eso, dijimos que Tiro destruyó la ciudad para ejemplo de lo que significa la victoria sobre el pecado. Tiro tenía que ser destruida por completo porque Tiro era, simbólicamente hablando, una representación del pecado. Y si bien todo lo que vimos sucedió en la historia real durante varios siglos antes de Cristo, y Dios efectivamente castigó a la ciudad de Tiro por su maldad, en el fondo aquellos hechos fueron una representación de la destrucción del reino del pecado. La destrucción completa y definitiva de Tiro es un simbolismo de la victoria completa y definitiva sobre el pecado. Y es verdad que todas las naciones paganas de la Biblia, en cierta manera, eran simbolismos del pecado, en el sentido de desobediencia y rebelión contra Dios, porque no había temor de Dios en ninguna de ellas, eso es cierto. Pero también es cierto que en la Biblia hay una serie de naciones en concreto, en especial, que se relacionan en cuanto a simbolismo con el pecado. Las dos más comunes son Egipto y Babilonia, pero hay más, y Tiro no anda muy lejos. Cada comparación de una de estas naciones paganas con el pecado guarda unas ciertas particularidades que la hacen ligeramente diferente de las demás. Egipto, por ejemplo, va más en la línea del pecado como esclavitud, porque el pecado es carencia de verdadera libertad. Y Babilonia, por su parte, se identifica más con el simbolismo del pecado como rebelión contra Dios. Y Tiro, aunque es verdad que también va parecido a Babilonia en línea del pecado como rebelión contra Dios, en algún domingo futuro, si Dios lo permite, lo veremos en el capítulo 28, su simbolismo se acerca más al que define el pecado como aquello que debe ser necesariamente eliminado a los ojos de Dios. Tiro representa en esencia el pecado como rebelión contra Dios, pero especialmente el pecado como aquello que debe ser suprimido, eliminado, extirpado por completo ante Dios. Por eso la ciudad física de Tiro tenía que ser eliminada por completo para que se pudiera aplicar o entender el simbolismo de la destrucción de esa ciudad. Y Tiro fue suprimida de la historia porque en la Biblia simbólicamente ocupa el papel del pecado que debe ser extirpado. Por eso Dios vertió su ira contra la ciudad de Tiro, enviándole durante 500 años una desgracia tras otra, hasta destruirla por completo. Dios le envió a los 4 grandes imperios de la antigüedad para hacerles, en el fondo, la vida imposible. Y el significado último y más profundo del pasaje de la profecía contra Tiro es la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado. Ese es el significado más profundo del pasaje. Lo del triunfo sobre el pecado en la cruz es la clave. Por eso Tiro acabó en el fondo del mar para no salir más a flote, al igual que los pecados del creyente que son perdonados en Cristo tampoco salen más a flote. Mencionamos, y lo quiero volver a leer hoy, Miqueas 7:19, que dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O Jeremías 31:34 dice algo parecido, dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es, en el fondo, la explicación del pasaje. Tiro iba a ser eliminada para siempre para que se pudiera aplicar ese simbolismo de la eliminación del pecado en el creyente para siempre. Y al final del capítulo 26, en Ezequiel 26:21, lo podéis mirar si queréis, Dios dice, hablando sobre Tiro: te convertiré en espanto y dejarás de ser,
serás buscada y nunca más serás hallada. Y en nuestro texto de hoy, el capítulo 27, si os vais al final de todo, veréis que dice prácticamente lo mismo. El versículo 36 dice: vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Y por tercera vez al final de todo el texto sobre Tiro, en el 28 versículo 19, por tercera vez repite lo mismo. Ezequiel 28, 19 concluye: espanto serás y para siempre dejarás de ser. 3 veces en los 3 capítulos Dios le dice que va a dejar de ser de forma definitiva. Y eso fue la primera predicación de julio, y la de agosto, la de hace unas cuantas semanas, lo que hicimos fue echar la mirada al principio del capítulo 26 y, dejando un poquito de lado el simbolismo del pasaje, regresando a la cuestión histórica pura y dura, lo que hicimos fue intentar analizar más a fondo la causa, los detalles de la causa de todo, es decir, el pecado de Tiro. ¿Cuál fue el pecado de Tiro? Intentamos ver un poquito a ver qué acción por parte de Tiro fue exactamente lo que motivó a Dios a destruir la ciudad. Y esto nos llamó la atención porque el pecado de Tiro a priori no parece ser tan grave, no parece que fuera para tanto. ¿Qué sucedió? Está al principio del capítulo 26, en los primeros versículos, que Tiro se alegró de la caída de Jerusalén cuando fue conquistada por parte de Babilonia. Y es verdad que llama la atención el duro castigo de Dios sobre la ciudad de Tiro, porque Jerusalén y Tiro no eran precisamente enemigos, sino que simplemente Tiro se alegró de la caída de Jerusalén porque pensó que se iba a beneficiar económicamente, es decir, que comercialmente Tiro creyó que le iría todavía mejor en la cuestión de los negocios, en su comercio, que era su actividad principal. Por lo tanto, el pecado de Tiro, ¿cuál fue? Fue el desprecio y fue la codicia. Y además Tiro se alegró de la desgracia ajena. Tiro se alegró de la desgracia que había caído sobre Jerusalén. Un pecado en el fondo fue la consecuencia de otro. Y el pecado de Tiro, al fin y al cabo, no fue más que el mismo pecado que todo aquel que aborrece a Dios, es decir, poner el corazón, la vista, el esfuerzo, la mente, todos en el lugar equivocado. Amar al mundo está en contraposición a amar a Dios. En aquella época, 2500, 2600 años antes de Cristo, los habitantes de Tiro, los tirios, no odiaban a los judíos por nada en particular, no los odiaban por cuestiones religiosas, como sí hacían los otros vecinos, los edomitas, los amonitas. Es que de hecho no se llevaban mal por cuestiones religiosas, ni había peleas ni confrontación histórica entre ellos, sino que simplemente Jerusalén y Tiro eran rivales comerciales. En lenguaje de hoy en día, a los de Tiro, las cuestiones religiosas de los judíos les traían sin cuidado. Ellos iban al negocio puro y duro, ellos lo que querían era ganar dinero, ellos tenían puesta la mente en la cuestión comercial. Y al ver la caída en desgracia de Jerusalén, pues pensaron que podrían sacar tajada de ello. Pero bueno, lo que vimos hace unos cuantos domingos fue que al final el pecado es pecado y punto. Han pasado más de 2500 años desde que sucedió todo aquello, pero en cierta manera basta que miremos a nuestro alrededor, todo sigue igual, el hombre sigue enredado en la suciedad de su pecado. En ocasiones nos parece que un pecado puede ser poquita cosa, pero a ojos de Dios no hay pecados que son poquita cosa. Todo pecado es ofensa contra Dios. Y al final veamos el pasaje de la Biblia que veamos,
tanto da, porque siempre acabamos en el mismo sitio: rebelión y pecado que conducen a juicio, y como solución a esto, Jesucristo crucificado. El pecado de los tirios, en última instancia, fue la codicia, porque querían más dinero, querían más de lo que ofrece este mundo, y en consecuencia no buscaban a Dios. Por eso les sobrevino el castigo, y no hay vuelta de hoja. Todos los pecados son feos a ojos de Dios. Algún pecado nos puede parecer poca cosa, como el pecado de Tiro en su día, regodeándose de la caída de Jerusalén, pero detrás de ellos vienen más pecados en cascada. En el caso de Tiro, esa alegría por la caída de Jerusalén supuso o implicó codicia. La lección fue, básicamente, mucho cuidado con los pecados pequeños, entre comitas, porque normalmente traen pecados más grandes, y da igual si los denominamos pecados pequeños o pecados grandes, aunque curiosamente a nuestros ojos siempre son pequeños. A ojos de Dios todos son grandes y execrables. Y vamos con el capítulo 27. Eso es básicamente lo que vimos en el capítulo 26, en dos predicaciones diferentes. Y una vez explicado todo esto, una vez visto todo esto, el contenido del capítulo 26, uno puede preguntarse: ¿para qué tenemos los capítulos 27 y 28? Ya que en cierta manera está todo dicho, ¿no? A través del profeta Ezequiel, en el capítulo 26, Dios ha informado a la ciudad de Tiro que la va a destruir, les ha mencionado el motivo y además les ha explicado cómo va a suceder. Y acaba el capítulo 26, con ese versículo que hemos leído antes, en el que Dios le informa a la ciudad de Tiro que sencillamente va a dejar de existir. Por tanto, ¿para qué existe el capítulo 27? ¿Por qué Dios continúa dedicándole más palabras a la ciudad de Tiro? ¿Por qué hay más profecía contra Tiro? Pues hoy vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Hay información adicional en el capítulo 27 de cómo iba a ser la destrucción de la ciudad? Pues no, parece que no. Vale, pues nos hacemos otra pregunta. ¿Hay información adicional de la causa de todo, o sea, del pecado de Tiro en este capítulo 27? Pues tampoco, parece que tampoco. Hay algo, sí, en el versículo 3, pero es muy poco. En el versículo 3 hay una cita, si os fijáis, en la que Dios dice que Tiro se jactaba de su hermosura como ciudad. Pero bueno, en general no hay más información relevante sobre el pecado de Tiro en este capítulo 27. Entonces nos asalta una gran duda. ¿Qué información proporciona este capítulo 27? Pues vamos a verlo. El pasaje se divide básicamente en tres partes. Ahora sí que ya lo podéis mirar un poquito. No importa ir a ningún otro sitio de la Biblia, solo estaremos en este capítulo 27. Si os fijáis, hasta el versículo 12 hay una primera parte, luego lo explicaré. Luego hay una segunda parte que empieza en el 13 y dura hasta el 25. Y hay una tercera parte desde el 26 hasta el final. En la primera parte, del 1 al 12, se describe el auge de Tiro, cómo subió, cómo creció, y básicamente se explica cómo fue formada, cómo se desarrolló. En la segunda parte se da una lista extensa de sus socios comerciales y de los diferentes productos que comerciaba. Y en la tercera parte sí que ya se habla de su caída en desgracia. Un poquito de lo que sucede el día que Tiro cae en desgracia. Lo que pasa es que el pasaje está escrito en forma de alegoría. Todo el pasaje está escrito como una alegoría de un naufragio de un barco.
Hay que recordar que los fenicios, los tirios, eran los mejores navegantes de la época, eran los dominadores del mar, eran los dominadores de la navegación. Y a veces es curioso las cosas, cómo es el humor de Dios, que en cierta manera les está diciendo a los mejores navegantes de aquellos tiempos que iban a naufragar, y se lo dice aquí en este capítulo 27 a través de una alegoría de un naufragio. Porque en los versículos del 5 al 11, si os fijáis, veréis que se habla de lo que es la construcción de un barco. Es la construcción del barco. Dios en estos versículos da detalles de cómo esa gente construía sus barcos, y a partir del versículo 12 ya se habla del manejo de ese barco, del funcionamiento de ese barco, de los socios comerciales. Pero a partir del versículo 26 comienza la caída en desgracia, porque la mano de Dios estaba contra Tiro, y toda esa ingeniería naval, toda esa perfección en la construcción y en el comercio naval, ese buen hacer comercial, todo iba a fracasar, todo aquello iba a naufragar. Y el capítulo 27 es una especie de lamento profético que describe a Tiro como un gran barco mercante, muy bien construido y cargado con un valioso cargamento de material de todo el mundo conocido. Pero ese barco simbólico que es Tiro está destinado a hundirse por la acción de Dios. Un detalle llamativo: entre los versículos 12 y 25 se habla de los socios comerciales de Tiro, y curiosamente el primero y el último de la lista, el versículo 12 y el versículo 25, es el mismo. Es Tarsis. Versículo 12. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo, comerciaba en tus ferias. Saltamos al 25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Algunos dudan de la ubicación de la antigua Tarsis, pero bueno, la mayor parte de los historiadores coinciden en que era la civilización conocida como Tartesos, Tarteso en singular, o Tartesia, la región de Tartesia, en la zona del sur de España, la zona atlántica, es decir, lo que hoy sería Huelva, Cádiz, Sevilla y un poquito de Badajoz. Precisamente esa zona es una zona muy rica en minerales, y ahí está el curioso río Tinto, que quien no lo conozca, que ponga en Google río Tinto y vea las imágenes y verá el color del agua. Las aguas están teñidas de un rojo intenso o granate porque hay una muy alta concentración de hierro en el agua. Cuadra perfectamente con la descripción bíblica de Tarsis en el suroeste de Andalucía, lo que describe el versículo 12 del texto de hoy. Y además, las minas de Río Tinto son consideradas de las más antiguas del mundo, si no las más antiguas. Volvamos al texto. He dicho que hoy no iba a ser una predicación excesivamente larga y no lo va a ser. Quiero ir ya a la conclusión de lo que significa todo el texto. No lo vamos a ver versículo por versículo porque hay mucho. Y solo quiero que veamos una visión general del pasaje. ¿Qué significa todo lo que hemos visto? ¿Hay alguna manera de resumir este texto en una idea que englobe el conjunto de detalles que se explican? ¿Cómo podemos unificar toda esta descripción que tenemos en el capítulo 27 alrededor de una idea concreta que nos ayude pues a resumir un poquito el texto? Pues atención a los versículos 3 y 4 porque nos dan unas muy buenas pistas para ello. Quiero que veamos 4 detalles en los versículos 3 y 4. Primero leo el 3. Dice: dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar:
la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Aquí tenemos dos cosas. La primera es asentada a las orillas del mar. Era literal, Tiro era una ciudad costera, vale, pero aquí Tiro, pensad que es una alegoría, es retratada como el gobernante de los mares, que también es verdad, era el que gobernaba los mares, dominaban los mares en el fondo, los barcos de Tiro dominaban el Mediterráneo. Y sí, era en efecto, nadie controlaba la navegación como ellos. Luego, simbólicamente, lo explicaré un poquito más en detalle, pero el mar en la Biblia simboliza muchas veces el conjunto de la humanidad. Lo vimos hace un par de años cuando estuvimos viendo Daniel y Apocalipsis, hay unas cuantas menciones del mar. El significado en la Biblia muchas veces del mar es todo el conjunto de la humanidad. Pero bueno, sigamos. El segundo detalle de este versículo 3 es cuando Tiro dice de sí misma: yo soy de perfecta hermosura. Tiro era una ciudad orgullosa entre las que más. Se veía a sí misma como lo más, de lo mejor, lo superior. Vamos al versículo 4. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. Aquí hay dos partes. La primera es: en el corazón de los mares están tus confines. Tiro se veía a sí misma como una ciudad grandiosa. Sus límites no eran solo la pequeña ciudad de Tiro en sí misma, sino que los confines de los mares, es decir, más allá de su propia ciudad. Y así era en lo literal. Tiro dominaba más allá de su propia ciudad. Y la segunda parte dice: los que te edificaron completaron tu belleza. Va un poquito asociado al final del versículo 3, lo de la perfecta hermosura. Tiro se veía a sí misma como algo lleno de belleza, como lo más maravilloso, algo con una plenitud de belleza. Y supongo que asociado a eso estaba la idea de que su dinero, como eran los más ricos, pues podían comprar cualquier cosa. Ellos podían comprar lo mejor del mundo. Y aunque Tiro era una ciudad pequeña en territorio, era poderosa en el comercio, y en muchos sentidos el comercio del mundo pasaba por Tiro. Eran algo así como los grandes intermediarios. En cierta manera, vamos a trasladarlo a hoy en día, en cierta manera, y guardando las distancias, un poco similar a lo que son hoy en día los grandes bancos. Es decir, los intermediarios, todo pasaba por ellos. Y la lista de socios comerciales de este capítulo 27 nos lo muestra, da la sensación de que todos comerciaban con Tiro, porque en esta lista de socios comerciales están todas las naciones importantes de la época, es que no falta ninguna. Pero claro, esta lista de socios comerciales es solo eso, una lista de socios comerciales, es todo lo que significa. Que Tiro tenía muchos socios comerciales y que por esto era una ciudad orgullosa y que se veía a sí misma como maravillosa y grandiosa. ¿Eso es todo o hay algo más? Por lo tanto, vamos con el significado. Sí que hay algo más. Si recordamos lo que vimos de Tiro hace unos cuantos domingos, en esa primera predicación que antes lo he resumido mucho, Tiro era, simbólicamente hablando, una representación del pecado. En el capítulo 26 se explicaba que Tiro iba a ser destruida. Un símbolo del pecado iba a ser destruido. Preludio de lo que sucedió unos siglos después, cuando Cristo obtuvo la victoria definitiva sobre el pecado. Sorbida es la muerte en victoria, dice 1 Corintios 15, 54. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el capítulo 27 es un desarrollo del capítulo 26. El capítulo 27 es una aclaración del capítulo 26.
sentido de que proporciona información adicional al capítulo 26 a modo de explicación. El capítulo 27 explica el porqué del capítulo 26. Si en el capítulo 26 aprendimos que Tiro representa en esencia el pecado como aquello que debe ser extirpado, eliminado ante Dios, en el capítulo 27 aprendemos ahora el porqué de esa necesidad, el porqué el pecado tiene que ser extirpado y tiene que ser eliminado. Y es porque el pecado contamina todo lo que toca. El pecado contamina todas las esferas de la vida. Y algo así se viene repitiendo desde Génesis 3 y Génesis 4. Cuando en el versículo 3 de este capítulo 27, lo acabamos de leer hace unos minutos, Tiro es retratada como el gobernante de los mares, la que controla los mares, la que domina los mares, podemos entender lo que significa el pasaje, que es que el pecado domina a la humanidad. En otras palabras, el pecado es el que maneja y esclaviza a la humanidad. Va en línea con el versículo 4, que dice: en el corazón de los mares están tus confines. Claro, así es. Tiro se veía a sí misma como una ciudad grandiosa por lo que abarcaba su dominio. Asimismo, el pecado es grandioso, entre comitas, evidentemente entre comitas, por lo mismo, por lo que abarca su dominio, por la grandeza de su extensión, porque tomando el versículo 4 y cambiando la palabra mares por humanidad, ¿veis cómo cambia el significado? Nos queda: en el corazón de la humanidad están sus confines. Y entendéis lo que he explicado antes de que mar tiene un simbolismo de la humanidad. Y cuando aplicamos el pecado a este texto, ahora nos cuadra: en el corazón de la humanidad están sus confines. Ahora ya se entiende mejor. El pecado ha llegado hasta el corazón de la humanidad, hasta el corazón del hombre. De ahí que los versículos 3 y 4 también se hable del orgullo de Tiro, de verse a sí misma como de perfecta hermosura, algo maravilloso, algo lleno de belleza, porque así es precisamente el pecado a ojos de los hombres. Algo apetecible, algo maravilloso, algo hermoso, algo agradable, algo codiciable, algo que da ganas de alcanzar. El pecado se presenta a sí mismo como algo hermoso y no como algo feo y desagradable. El pecado se presenta a sí mismo como algo de perfecta hermosura. Y si no, leamos Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, atención, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esta lista de socios comerciales de Tiro, que tenemos en el capítulo 27, que engloba las principales naciones y pueblos de aquella época, en definitiva, lo que significa es que el pecado lo toca todo. El pecado entra en cada una de las áreas de la vida del hombre. El pecado comercia con cada sección de tu corazón. Todos los pueblos en su día sucumbieron al poder negociador de Tiro y todas las áreas de la vida humana sucumben a la seducción del pecado. Pero, aunque el pecado tenga apariencia de perfecta hermosura, su fin es amargo y desagradable. Y a eso corresponde la última parte del pasaje de hoy, de los versículos 26 al 36. Y no lo vamos a ver con detalle porque ya voy terminando, solo unos minutos y termino, pero sí quiero que nos fijemos en el versículo 26. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Este naufragio simbólico de este capítulo 27, esta alegoría de la caída de Tiro, mostrada como un naufragio,
es originado por un viento solano. Lo tenemos en el versículo 26. La causa del naufragio, la causa de la caída de Tiro es un viento solano. Un viento solano es un viento del este, básicamente de donde sale el sol, precisamente de donde llega cada mañana la luz del mundo. Aunque tampoco lo vamos a ver en detalle hoy, pero ¿quién maneja los vientos según la Biblia? Quizá alguno se acuerde, hace unos meses, hace 3 o 4 meses, estuvimos viendo aquel conocido pasaje de Juan 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo, y en esa predicación nos centramos un montón en el versículo 8, Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel texto hacía un especial énfasis en la obra de Dios a través del Espíritu Santo, simbolizada en la Biblia a través de la acción del viento. Y si queréis más información, mejor escuchad aquella predicación. Pero bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, ¿quién causa el naufragio simbólico de la ciudad de Tiro? Ese viento solano del versículo 26, o sea, la mano de Dios. Y en Oseas 13:15 viene blanco y en botella, dice vendrá el solano, viento de Jehová, y sigue el versículo, que no viene al caso. Pero bueno, el solano, el viento de Jehová. En resumen, 3 minutos y termino. Ezequiel 26. Tiro simboliza el pecado que debe ser suprimido por completo ante Dios. ¿Por qué? Ezequiel 27. Esa es la explicación. Porque el pecado ha llegado al corazón de la humanidad, hasta el corazón del hombre, y comercia con todo y con todos, o sea que nos entendamos, contamina todas las áreas de la vida humana. Es por eso que el pecado tiene que ser suprimido por completo a los ojos de Dios y echado en lo profundo del mar. Es por eso que Dios causó con su mano, con el viento solano, el naufragio del reino del pecado en este mundo. Es por eso que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El dominio de Tiro sobre los mares tenía que finalizar, y el dominio del pecado sobre el corazón de los hombres tenía que finalizar. Por eso fue necesaria la cruz de Cristo, para obtener una victoria definitiva sobre el pecado que lo enviara simbólicamente al fondo del mar. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los últimos minutos los quiero dedicar a la aplicación práctica a nuestra vida. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? Pues nos dice muchas cosas, pero como quiero ser breve, voy a ser breve. Te puede ir muy bien en esta vida, pero nada te evita el juicio de Dios. A Tiro le fue muy bien durante bastante tiempo, pero cuando le llegó el juicio de Dios no tuvo nada que hacer, no tuvo posibilidad. Naufragó como ciudad y se fue a pique, se fue al fondo del mar, y literal. Y tú, cuando te llegue el juicio de Dios, ¿cómo lo vas a tener? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves de perfecta hermosura? Puedes pensar que tienes la bendición de tu vida, de Dios en tu vida, porque te va muy bien durante un cierto tiempo, sí, pero no significa que Dios esté contento con tu vida ni que te esté bendiciendo, porque el pecado nubla la realidad de las cosas. En el versículo 3, Tiro se veía a sí misma maravillosamente bien. Yo soy de perfecta hermosura, versículo 3. Pero la realidad de Tiro no era esa. La describe Dios en el versículo 36. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. O sea que de perfecta hermosura nada de nada. Y ahora cuando acabemos cantaremos un cántico que conocemos bastante bien, Me hirió el pecado. Y dice así: Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor,
perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Que te hirió el pecado, eso es seguro. Pero, y la segunda estrofa, fuiste a Jesús, le has mostrado tu dolor, tienes dolor por tu pecado, porque la clave de todas estas predicaciones sobre Tiro es el pecado, porque está muy bien ver la parte histórica, ver cómo se cumplieron las profecías de Dios sobre toda aquella gente llena de orgullo, su ciudad, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que nos quedemos con la idea que transmite toda la Biblia, que es que la paga del pecado es la muerte. Llega juicio y para solucionar eso solo hay una solución y es la cruz de Cristo. El justo muere por los injustos para darles una opción de limpiar sus pecados. Tú tienes una opción para limpiar tus pecados, para escapar del juicio de Dios. Lo único que tiene fecha de caducidad, porque llega un día en que la puerta se cierra, ya no hay más gracia y la mano tendida de Dios deja de estar ahí. Por lo tanto, no te la juegues. Recibe hoy el regalo de la salvación por parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y para los que somos creyentes, este pasaje nos enseña muchas cosas, pero una de ellas es que tengamos mucho cuidado cuando nos empieza a ir bien en alguna de las áreas de nuestra vida. Debemos, 1, dar gracias a Dios, 2, dar la gloria a Dios por ello, y 3, no creernos que nos va bien por nosotros mismos. La mano de Dios está detrás de las cosas, por lo tanto, que Dios nos ayude en esto y que también Dios nos ayude a trabajar esos pecados tan feos que veíamos en la ciudad de Tiro, que eran la arrogancia, la codicia, el orgullo. Que Dios nos ayude con esto. Amén.